Bueno, este es un video más. La fe mía es poder colaborar. No tengo yo toda la... No quiero adueñarme de la explicación de estos temas que son bastante profundos. El fin mío es hacer un aporte y de una forma muy respetuosa, si se puede y encaja con las explicaciones que otras personas, pastores y siervos de Dios dan acerca de este tema, pues el placer mío es y sería ser parte de esa explicación que aclara los tiempos que estamos viviendo. Este tema que yo voy a ver hoy, lo voy a dar como nos lo da a nosotros la palabra del Señor. Dice que es el lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 23 del versículo 37 al versículo 39. La idea mía pues es que acomodemos un poquito las ideas de los acontecimientos que han venido acomodándose a través del tiempo en todas las dimensiones que la palabra del Señor le da. La Biblia es en realidad un núcleo, es un tesoro de riquezas de conocimiento espiritual que se pueden transmitir con temas especiales, específicos y que nos ayudan a las diferentes bendiciones que ella tiene, la Biblia, determinado para cada uno de nosotros. En este caso yo quiero avanzar un poquito acerca de los temas que nos dice la Escritura acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. En este pasaje dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice el Señor: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y ahí viene un por tanto. Dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Dios poderoso y su Santo Espíritu nos guíe para hablar un poquito acerca de esto. Es de mucho cuidado, pero es tan maravilloso emprender una caminata por algunos pasajes bíblicos que tienen que ver con que hemos leído. Yo sé que hay mucho y particularmente no soy de las personas que me esfuerzo por dar un puñado de ideas que al final tal vez no dan una idea clara, por la razón de tener demasiadas fuentes. La Biblia tiene demasiado para hablar de esto y solamente voy a usar unos pocos pasajes. Jesús le dijo a Jerusalén sobre el monte de los olivos. Él miró a Jerusalén como nosotros podemos mirar una ciudad desde un monte alto, y desde ahí él hizo este lamento sobre Jerusalén, y casi es una sentencia. Por eso dije un por tanto. Él explica a Jerusalén llorando, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cosa curiosísima, el Evangelio, desde todas las latitudes, el hablar de Dios
y el hablar del Señor Jesucristo, tanto en la dimensión del Antiguo Testamento como hoy nosotros en el Nuevo Testamento, sufre un rechazo. Y lógicamente nosotros tenemos que hacer estos anuncios en un campo, aunque todo le pertenece a Dios, pero es un campo en el cual está dominado por el príncipe de este mundo. Así lo dijo el Señor Jesús. Aunque toda la potestad le es dada al Señor Jesucristo, le fue dada, según Mateo 28, 18 en adelante, en el cielo y en la tierra, lógicamente, pues en el ambiente espiritual, eternamente y para siempre la potestad es de Dios. Pero acá en esta tierra le fue dada la potestad porque aquí está el enemigo, aquí está el que lucha. Por eso en algún momento la mentira supera en un gran montón la atención y el oído de las personas cuando se les habla. Es más fácil creer a la mentira que creer a la verdad, porque al creer a la verdad usted sale del mundo de los que viven y fomentan la mentira. Si se le quiere llamar falsa doctrina, si se le quiere llamar falsos profetas y falsas religiones, todo como se le quiera llamar, pero en este nivel, en este ambiente, en este mundo, el que reina es el reino de las tinieblas, de tal manera que la Escritura nos habla a nosotros sobre cosas que son fuertísimas. Por ejemplo, yo estoy cerquita acá de la segunda carta de los Corintios en el capítulo 4, y el Señor dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes, bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que estamos viviendo en un reino fuertísimo. Entonces el desprecio por las cosas de Dios, los mensajeros de Dios, el verdadero mensajero de Dios es despreciado. ¿Por qué es despreciado? Es despreciado porque bombardea, por así decirlo, con la verdad a la mentira. Por eso Jerusalén, en esa época que estaba incluso dominada por los romanos, comenzó a matar a los profetas y comenzó a apedrear a los que le eran enviados. Incluso el mismo Señor Jesucristo, bueno, por el poder, también por la bendición, la forma que el Señor Jesús usó de los 12 apóstoles, que era como una cerca, como una barrera de protección que Dios le permitió y nunca nadie la pudo romper hasta que Judas traicionó al Señor Jesús. Pero ahí exactamente es donde nos queremos parar. Y Él le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor luchó por juntarlo. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Y dice el Salmo 91 también que con sus plumas Él nos cubrirá. O sea, es una forma exactamente igual la del Salmo 91 a la que nos está diciendo el Señor Jesús para el pueblo de Israel en ese momento. Él luchó por meter al pueblo de Israel debajo de las alas, como debajo de él, como las gallinas juntan los pollitos debajo de las alas, pero le dice: no quisiste. Y la mayor parte de las personas, por no decir todos los que se perderán,
Los que se pierden es porque no quieren recibir la salvación que Dios ha determinado y que Dios ha traído para su pueblo, para su gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un por tanto, dice. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una medida exacta. El pueblo de Israel tiene una profecía dada por el Maestro, dada por el Señor Jesús, por el Salvador de este mundo, que le dijo, tu casa, o sea, el territorio de Israel, sería dejado desierto hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dentro de ese espacio de tiempo, de la ascensión del Señor Jesús a los cielos, hasta 1948, hubo un vacío en el pueblo de Israel que se cumplió exactamente en una forma rotunda en el año 70 después del Señor Jesucristo, como también lo decía la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24 y en el versículo Mateo 24 y en su versículo del 1 al 3 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando él dice esto, claro que era para extrañarse los discípulos y cualquiera, y vino a suceder que en el año 70 el emperador romano llamado Tito vino a Jerusalén con sus ejércitos y destruyó y llevó prisioneros. Algunos escaparon, muy pocos, pero llevaron prisioneros y mataron a todo lo que ahí existía. Y la casa de Israel fue dejada desierta. Y ellos comenzaron a divagar y desde entonces han estado introducidos como pueblo de Israel porque ellos han guardado siempre la línea de su genética como también de su fe en Dios en cualquier país donde ellos han estado. Dios los ha bendecido y Dios los ha prosperado y Dios los ha protegido con las excepciones que tenemos que hablar del tiempo de la Segunda Guerra Mundial y otros más que sería ilógico meter ese tema en este momento, pero donde ellos fueron maltratados, perseguidos en el gran holocausto que se lamenta por siempre de lo que pasó en esa época. Pero ahí su casa fue dejada desierta. Ellos salieron para cualquier parte en la cara de este planeta Tierra. Hasta que en 1948 el pueblo de Israel, ya en un grado o en una cantidad grande, habían regresado a su tierra y estaban como extranjeros en su propia tierra, hasta que vinieron algunos asuntos de explicación política que se dieron y finalmente en 1948 Israel volvió a ser una nación libre en su tierra. Hasta ahí, entonces, ahora viene mi oportunidad para decirle, la sentencia, el por tanto, era que ellos dejarían la casa desierta, la casa de ellos se quedaría desierta, su tierra, su territorio, pero hay un hasta. ¿Cuándo? Hasta. Ese hasta yo lo subrayo, yo lo pongo con negrita, yo lo admiro, lo quiero pronunciar, lo quiero decir, porque ese hasta significa que había un fin de eso. Y el fin dice hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hoy nosotros tenemos a Israel en su tierra como un Estado soberano, con sus luchas, con todas las cosas que tienen que ocurrir. Acuerdos de paz que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 que más bien les traerá un poco de destrucción inesperada. Sin embargo, ya ellos están en su casa, que es un cumplimiento exacto de la Sagrada Escritura, que ya ellos están en su casa. Para reafirmar un poquito acerca de esto también, quiero ver en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 12, la Escritura nos enseña a nosotros que esto estaba reforzado con las palabras que el Señor le dijo a Daniel. Daniel capítulo 12, en el versículo 7. Dice la Escritura: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Si yo entiendo bien la Sagrada Escritura, a través de lo que el Espíritu Santo nos revela, este es el Señor Jesucristo, el que estaba sobre las aguas del río. No tengo hasta el momento la información de otra persona, aparte del apóstol Pedro, que caminó un ratito sobre las aguas. El que camina sobre las aguas es el Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra del Señor. Dice: el cual alzó su diestra, significa la derecha, y su siniestra, la izquierda, al cielo, y juró por el que vive, por los siglos, que será por tiempos y mitad de tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces Daniel nos afirma que en la visión que Dios le dio a él allá en ese río, el Señor Jesucristo en esa visión dijo de su boca que todas estas cosas sucederían cuando se acabara el poder, se acabara la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serían cumplidas. Y se acabó. Todavía hay muchos israelitas que viven fuera de la tierra del pueblo de Israel. Sin embargo, hay miles de ellos que participan dando colaboraciones económicas y en la misma celebración y en sus visitas a su territorio, a su tierra, y montones de personas han tenido la oportunidad de hacer su regreso, su retorno. Están apareciendo por todas partes los que legítimamente tienen el ADN de israelitas y están regresando. Ahora, cuando el Señor Jesús dijo esto sobre Jerusalén, exactamente desde ahí hasta este tiempo de 1948, que Israel regresa a su tierra, en esa época se encierra el cumplimiento de la profecía del Señor Jesús, que también le dice a Daniel que cuando se acabara la dispersión, del poder del pueblo santo. Y es del poder porque el pueblo de Israel tiene poder, porque tiene el poder de Dios. Israel ha sido una de las naciones más pequeñas, con la más grande sabiduría que pueda existir, que se pueda decir que existe en un pueblo. Los científicos israelitas dejan con la boca abierta, por así decirlo, a científicos de otras latitudes. Así que en 1948 Israel volvió a ser nación y se cumplió lo que dijo el Señor Jesús. Ahora lo que falta es que Israel llegue a ese momento donde ellos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso significa que es el regreso del Señor Jesucristo acá a la tierra, donde estamos viviendo ahorita los acontecimientos más fuertes, muy tensos, muy fuertes, e incluso de mucho desgaste mental, desde el más pequeño y sencillo ser humano de esta tierra hasta el más grande de todo el mundo y el más poderoso,
en bienes y en todo lo que quiera, en este momento la gente debe escaparse de la muerte. Algunas veces decimos que hay un día y que de ese día nadie pasa. Sí es verdad eso, porque la Biblia dice que hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Sin embargo, hay ocasiones en que el ser humano es cortado de la tierra y es quitado de la tierra por circunstancias que no debían de ser. La escritura dice en San Juan capítulo 10, dice la palabra, y trataré de leerlo para mejor, para no fallar un poquito, ni en una sola palabra, tal vez por mi edad. Algunas veces al saber los versículos, nosotros lo decimos de memoria y podemos fallar en alguna palabra. Pero dice el 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué es lo que quiero rescatar de este gran versículo? Dice, el ladrón es el diablo. Viene para, o dice, no, viene más bien, dice, para hurtar. Y luego dice matar. Quiere decir que el ladrón mata y posiblemente mucha gente muere antes del tiempo que le fue impartido o lo tiene Dios establecido por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió dentro de esta época desde que el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, y que le dijo, tu casa será desierta? Hasta hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que Dios estableció fue la gran bendición para todo aquel que no es israelita. Según la Escritura, nos enseña que el pueblo gentil, todos los gentiles, lo que no es israelita es gentil, y Dios les envió también un apóstol, que es el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y este apóstol nos dice a nosotros así de esta manera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. O sea, por la transgresión de ellos al no recibir a Jesús, también establecido por Dios, nació el tiempo de los gentiles que desde esa época, desde ese momento, porque antitos de esto, antitos del Señor decir esto, el Señor le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis. Entonces todavía no había llegado el tiempo de los gentiles. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, y entonces el mensaje es, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahí inició el camino y la salvación de nosotros, los que no éramos israelitas. Y le digo exactamente, yo quiero que se note eso. Si Él les dice, por camino de gentiles no vayáis, y luego les dice, cuando resucita, y por todo el mundo, ahí nace exactamente la salvación que está en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creyendo en Él que somos salvos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierde. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Así es que, mi amado, desde ahí hasta acá, sigue diciendo el apóstol Pablo, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y aquí está hablando el apóstol Pablo, también señalando a este tiempo de la restauración del pueblo de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, si las primicias son santas, también lo es
la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces ahí dice que no debemos de jactarnos nosotros porque fuimos injertados. Es exactamente el tiempo que Dios nos dio a todos nosotros los gentiles para que la salvación nos alcanzase. Y hoy se está cerrando el tiempo de los gentiles, el tiempo de esta gracia, de esta salvación, que es un tema muy lindo, pero estamos llegando al final. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? La casa que estaba desierta ya terminó, ya pasó el tiempo del desierto de esta casa. Israel está en su casa. Nosotros creemos, y así quizás lo vamos a ver, quizás Dios nos dé tiempo a los más viejos, pero muchos jóvenes van a mirar en esta época que viene lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Lucharán contra él, pero ya no lo sacarán de allí, según dice Zacarías capítulo 12 e incluso verso 13 y el 14, que nos enseña en su versículo 4 que será el regreso del Señor Jesucristo. 14:4 dice que él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como la escritura dice que así como él se fue, así mismo él regresará. Por eso, mis amados hermanos, en este momento quiero decirles que yo me gozo en dar estas porciones. Son como cápsulas de la palabra de Dios, explicando poco a poco las cosas que van a ir aconteciendo en estos momentos. Se acabó la dispersión del poder del pueblo santo, sí, se terminó. Y vienen cumplimientos. Algunas veces o escuchamos personas que dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Pero si yo le digo a usted desde este lugar, ¿dónde dice la Biblia eso? Refutando alguna doctrina de otros, entonces yo estoy siendo una persona de las más injustas, porque tal vez alguien puede ponerme un mensaje o pueda poner algo, pero en realidad al decir eso yo estoy como cerrando la Biblia en toda la dimensión mundial riquísima, en el conocimiento y la sabiduría que la palabra del Señor nos da en todos los campos. Y en este campo profético es tan demasiadamente amplio que Israel no recibió al Señor Jesús. A Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no recibió al Señor Jesucristo en aquella época, y ellos hoy están esperando al Mesías. Así lo enseñan las mismas enseñanzas, valga decirlo así, que hoy en día salen por los medios de publicación hacia todo el mundo. Así que nosotros debemos de estar seguros que el Señor Jesús por esto está a las puertas. Voy a hacer una conclusión de esto para dejarlo claro. Si Él se paró sobre el Monte de los Olivos, sobre Jerusalén, y se lamentó diciéndole a Israel que ellos que mataban a los profetas y le tiraban piedras a los que eran enviados, que Él había querido juntarlos, su predicación tenía que ver con eso, pero lo despreciaron. Así que el predicador no debe como estar añorando que lo vayan a amar, y cuando le hacen eso, dice el Señor Jesús, cuando le halagan, hay que tener cuidado. Más bien, Él le dice, su casa será dejada desierta. Su casa fue dejada desierta en el año 70 después de Cristo, y hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel volvió a ser nación en 1948, y además de eso ya están en su tierra. Solo falta un punto. Ese punto, que está al final, dice hasta que digáis. ¿Qué es lo que tienen que decir? Hasta que vean al Señor Jesucristo viniendo y estableciendo su reino
ahí en Jerusalén, donde la Escritura dice que Él pondrá sus pies. Ellos tendrán que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa parte la vamos a explicar en otro corto video que estaremos grabando próximamente. Dios los bendiga mucho. Espero que estos datos sirvan a su vida y por lo menos puedan aportar algo al tiempo que nosotros estamos viviendo. Que Dios los bendiga mucho. Es el pastor Efraín Freddy Robles para servirles con todo mi corazón.